Hola Iglesia, qué alegría verte aquí. Si es tu primera vez conectándote, queremos decirte algo desde ya. No estás aquí por casualidad. Dios siempre usa un momento, una palabra, un mensaje para hablar directo al corazón. Antes de entrar a la prédica de hoy, queremos contarte algo súper importante. Nuestra iglesia no se vive solo los domingos, se vive toda la semana. Los martes a las 7 tenemos un espacio precioso con la pastora María, llamado Entre Sorbos y Versículos. Es un tiempo íntimo, profundo, conversaciones reales, preguntas honestas, Biblia abierta y corazón dispuesto. Si te gustan los espacios donde se puede pensar, sentir y crecer, este es tu lugar. Los miércoles a las 7 tenemos con el pastor César Edificados en la Palabra. Aquí no solo leemos la Biblia, la escudriñamos verso por verso, contexto, enseñanza, fundamento. Si quieres crecer firme, entender lo que crees y por qué lo crees, este espacio es para ti. Los jueves a las 7 p.m. tenemos a Yesenia Rosales con Fe en Voz Alta. Un espacio fresco, juvenil, dinámico, donde aprendemos a vivir nuestra fe sin miedo, con convicción y claridad en medio de esta generación. Y los domingos a las 7 p.m. tenemos algo especial, Herederos, con Gines y Merisabel Abregu. Estamos aprendiendo paso a paso el libro de Éxodo, no superficialmente, sino entendiendo cómo esta historia también habla a nosotros hoy. Así que ya sabes, no solo vengas los domingos, conéctate toda la semana por YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y toma apuntes, porque la palabra que viene hoy puede marcar un antes y un después. Comencemos. Muy buenos días, iglesia, maravilloso pueblo de Dios. Después de haber adorado a nuestro Padre Celestial, quiero saber, ¿están listas para poder escuchar la preciosa palabra, esa palabra que nos ayudará a cimentar nuestra fe? ¿Cuántos estamos preparados? Sí, ¿verdad? Así es que yo te voy a pedir, el día de hoy me toca, el pastor me ha pedido que enseñe este domingo. Vamos a desarrollar esto en 2 capítulos. O sea, significa que vamos a estar conmigo este domingo y al próximo domingo desarrollando, porque quiero que quede muy, muy profundizada la palabra revelada en tu corazón para que podamos vivir de victoria en victoria. Así es que te voy a pedir que en este capítulo 1 cojas tu Biblia, tú y yo, rápidamente, y nos vayamos a Efesios 2:6, que dice lo siguiente. Pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó en él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos ante tu presencia para darte gracias porque tú eres ese Dios maravilloso. Tu reino inconmovible se va mostrando día a día en nuestras vidas, porque tú nos llevas, Señor, a esos lugares maravillosos celestiales para que podamos disfrutar contigo de tu presencia, que nos es suficiente, pero también de tu preciosa palabra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú mismo el que tome control de todo, que seas tú el que nos llevas a esa revelación, que se abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos disfrutar este banquete que has preparado para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Aquí en esta porción de la escritura tenemos 2 palabras fundamentales a la cual quiero que tú y yo no perdamos de vista. Voy a volver a leer para que tú en tu hojita que ya tienes allí en tu cuaderno, con tu Biblia allí sentada para escuchar la preciosa palabra, es que vamos a ir disgregando la palabra para que podamos entenderla. Porque aquel que tiene recibe el conocimiento, los logos, luego recibe la revelación de la palabra. Y cuando hay revelación en nuestras vidas, lo que va a haber es transformación en esa área a la cual tú estás batallando, probablemente, yo no lo sé, ya sea en nuestra identidad. A veces tenemos inseguridades en nuestras vidas, vas luchando en tu matrimonio, en tu familia, en el asunto del trabajo, en el negocio, en el emprendimiento, en tu ministerio a la cual el Señor te ha dado. Entonces el día de hoy yo creo que va a ser la palabra que va a poner allí en el lugar que le corresponde.
Pues, Efesios 2:6, vuelvo a repetir. Pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo. Nos sentó, apunte esa palabra, sentado, en lugares celestiales. El título de estos 2 capítulos que vamos a desarrollar es Sentado en lugares celestiales. Quiero que repita, sentado en lugares celestiales. La palabra sentado, y allí me imagino, y quiero que tú estás sentada allí en tu silla, en tu sillón, ahí sentado. La palabra sentado en griego, porque en el Nuevo Testamento está escrito originalmente en el griego, estas palabras de sentado significa katemaí, así como suena, katemaí. Este término tiene varios significados. De una manera especial, empieza a decirnos que la palabra sentado no solamente es que tú a primera instancia puedes comprender. Yo te pido que te sientes, caballero, allí en tu silla, siéntate. Entonces tú vas a entender, me siento en mi silla. Pero no solamente es que me siente en la silla, sino tiene otro significado más profundo, que quiere decir, me siento, inmediatamente tengo autoridad. Me siento en ese lugar, hay una realeza, una majestad, esa investidura que Cristo nos da a cada uno de nosotros, a los que nos hemos convertido en sus seguidores, en sus discípulos, a la cual nos hemos convertido como hijos de nuestro Padre Celestial que nos adoptó en su momento y nos ha llevado a ese reino inconmovible. Pero también cuando hablamos de sentado significa descanso. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos apresurados en nuestros caminares, ya sea que haya ido al mercado a hacer compras, que haya estado corriendo para poder venir aquí a la iglesia, quizás te has demorado, apresuradamente vienes y te sientas en esa silla? ¿Para qué? Para que empieces a descansar. En Hechos 2:34 dice lo siguiente: pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. En el Salmo 110:1 dice lo siguiente: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por estrado a tus pies. Tenemos que saber, amada iglesia, que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la majestad y el gobierno divino, tienen como fin supremo establecer la autoridad celestial sobre toda la creación. Esto busca restaurar el orden de Dios, sus principios, sus preceptos, porque tiene el interés, y por eso que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, derramó su sangre preciosa en la cruz, para que cada uno de nosotros podamos recibir esa reconciliación con el Padre. Y así podremos lograr unificar bajo el señorío de nuestro Padre eterno a la humanidad. El gobierno de Dios tiene un objetivo final y maravilloso: que toda la creación conozca la autoridad celestial, esta autoridad del reino eterno, donde realmente se cumpla esa voluntad divina que es la autoridad de nuestro Padre Celestial. Entonces, amada iglesia, estar sentado en la autoridad de Cristo significa, y quiero que tú tomes atención, porque quiero que empieces a
recibir el conocimiento y la claridad a la luz de la palabra es de que estar sentado en la autoridad de Cristo significa no luchar por la victoria, sino luchar desde la victoria que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso hace mucha la diferencia, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestra mente humana queremos batallar esas batallas espirituales que se presentan en nuestras vidas por una victoria. Pero el Señor nos está diciendo, un momentito, tú pelea esa batalla desde la victoria que yo te entregué. Es por eso que en ese lugar de descanso podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y recibimos ese poder delegado que nuestro amado Rey nos ha entregado para que nosotros empecemos a confiar plenamente en su obra, ya que Él la ha completado a favor tuyo y a favor mío. Para que podamos comprender un poco más, quiero contar una historia. Quiero que te imagines, Eliana, una joven pastora a quien el rey le encomendó cuidar el valle más próspero de su reino. Ella estaba allí, en ese lugar. Todo iba bien, maravillosamente, hasta que en un momento de su vida, una feroz tormenta empezó a amenazar para destruir los rebaños a la cual ella estaba a cargo. Durante los días, Eliana intentó construir esos lugares, empezó a luchar contra el viento con sus propias fuerzas. Pero con tanto luchar, ella se sentía completamente agotada, exhausta. Estaba completamente mojada porque estaba intentando cuidar para que no se destruya los lugares a la cual ella estaba encomendada. Pero tanto había batallado que estaba a punto de rendirse Eliana. Tanto viento que estaba azotando había agotado sus fuerzas. Pero en medio de la desesperación que se encontraba Eliana en ese momento, empezó a recordar las palabras que el rey le había dado en su debido momento y le dijo: si el peso empieza a ser demasiado pesado, Eliana, recuerda dónde está tu lugar. En medio de lo que ella se encontraba abrumada, recordó esas palabras que le había dado el rey. Entonces empezó a correr apresuradamente al castillo real. Entró a la gran sala con esos pasos apresurados y vio ese trono del rey. Pero al lado de ese trono principal había una silla pequeña con la misma insignia real. Eliana corrió rápidamente y se sentó allí, con ese corazón jadeando de tanto afán que estaba viviendo en ese momento. Pero apenas se sentó, inmediatamente el miedo desapareció del corazón de Eliana. Desde esa posición en la que estaba sentada en esa silla donde tenía la insignia real, cubierta por la majestad y el respaldo del rey, tomó un cuaderno, un pergamino, la autoridad que le había otorgado. Al sentarse junto al rey, entonces ella empezó a respirar con mayor tranquilidad. Al instante, el viento empezó a disminuir su intensidad. Porque en esa posición donde ella estaba,
escribió un decreto de paz y de provisión para el valle. Eliana no tuvo que pelear más con su propia fuerza. Lo hizo ejerciendo la autoridad que le fue otorgada sentada junto al rey. Espiritualmente, amada iglesia, ocurre lo mismo que le ocurrió de acuerdo a esta historia que cuento de Eliana. Nos está diciendo en Efesios 2:6, que he leído inicialmente y que lo voy a volver a leer, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales. No estamos peleando, iglesia, las batallas espirituales desde abajo, intentando alcanzar victorias con tus propias fuerzas. Nosotros estamos batallando espiritualmente, operando desde un lugar de triunfo desde nuestro Señor Jesucristo. Es que tú tengas que ver que hoy tus ojos espirituales sean abiertas para que tú empieces a mirar la situación a la cual estás batallando en este momento desde una perspectiva completamente diferente, lleno de paz y de poder, porque estás sentado a la diestra del Padre, unidos a Cristo. Eso significa estar sentado. Pero ahora vamos a hablar lugares celestiales. ¿Qué se refiere cuando hablamos lugares celestiales? Que esta palabra proviene del griego epounarios, que significa lo que está sobre los cielos. Es un ámbito espiritual. Esta palabra se forma unido al prefijo epi, que significa sobre. Eunarios, celestial. Especialmente Pablo empieza a hablar aquí en la carta de los Efesios, este término que se refiere a un lugar espiritual. No está hablando de un lugar físico. Está hablando de un ámbito espiritual. Está hablando y se refiere de una dimensión espiritual, de una esfera invisible donde se encuentra Dios. Desde ese lugar espiritual e invisible se empieza a originar todas las bendiciones espirituales que están dispuestos para ti y para mí. Sí, en esos lugares celestiales. Pero también en ese ámbito espiritual se dan el inicio de las batallas espirituales. Porque allí es donde está la oposición del reino invisible que empieza a operar esas fuerzas espirituales de maldad y que quiere tener dominio sobre los cristianos para que dejen de luchar. Pero hoy, en esta mañana, te digo, iglesia, que te tienes que levantar con fe, creyendo que tú estás sentado con autoridad, con la realeza, con poder, pero descansas en la autoridad de Cristo para que tú puedas pelear desde la condición de tu victoria, de la victoria que Jesús te ha entregado a ti. Es por eso que vamos a
disgregar estos dos puntos en Efesios 1:3, donde nos dice el fundamento de la gracia. Bendito sea el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esta palabra bendición en griego significa eulogio, que implica hablar y conferir a nuestro favor, hablar bien. Pablo empieza a alabar lo que Dios dijo y ha dicho en la eternidad. Este término de bendiciones nos está dando la garantía de entender que el creyente está completo en Cristo. Sí, iglesia, el Hijo de Dios está completo en Cristo. Está seguro. Adoptó, antes de intentar cumplir cualquier mandato de su vida, nuestro Señor, esa victoria nos ha entregado a cada uno de nosotros por su bendita gracia. Por su bendita gracia. Por eso somos el trofeo de la gracia de Dios. Sí, quiero que tú repitas. Eres el trofeo de la gracia de Dios. Eso es por un lado. Pero por otro lado, en Efesios 6:12, nos está diciendo que hay una realidad de conflicto, de batallas espirituales en el mundo invisible. Es por eso que nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este término lucha en griego significa palé. Pero no está hablando necesariamente de una lucha cuerpo a cuerpo. Lo que nos está enseñando que el enemigo invisible es un enemigo que está organizado y que empieza a operar a un nivel primero ideológico. Por eso que salen pensamientos ideológicos para poder levantarse fortalezas en la mente de cualquier ser humano para que te vaya a cegar su entendimiento y no pueda comprender la preciosa palabra. Y eso está en el ámbito espiritual. Es por eso que nos dice que nosotros no atacamos a las personas, sino que nuestra batalla es en el ámbito espiritual, a la cual tú tienes allí toda la armadura espiritual para que te coloques allí. Ahí tienes la palabra para que derribes cada mentira de las tinieblas. Allí tienes el escudo de la fe para derribar toda duda y toda mentira que el enemigo quiera venir a levantar en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio o de tu familia. Y así no vamos a caer en el engaño de las tinieblas o en la desobediencia a nuestro Padre Celestial. Para poder ilustrar lugares celestiales, voy a contarte una historia. Un pastor llamado Mateo, que vivía en un valle rodeado de montañas imponentes. Mateo pasaba sus días abrumado. ¿Por qué estaba abrumado Mateo? Porque las sequías empezaban a amenazar a su rebaño, porque no iban a haber los pastos verdes para que pueda comer y alimentarse sus rebaños. Y los lobos empezaron a rodearle constantemente. Y el tiempo después empezaba a venir unas tormentas que empezaba a destruir sus cultivos de este pastor Mateo. Él cada día se sentía que su vida era
una lucha interminable. Batalla tras batalla. Lucha tras lucha. Situaciones tras situaciones. Que cada vez que él intentaba solucionar un problema, parecía que otro grande venía a su vida. Él estaba cansado. Él se sentía agobiado. Tenía una carga emocional tan intensa que no le dejaba ver más allá de sus narices. Pero un día, un anciano sabio del pueblo lo invitó a subir a la montaña más alta de esa región. Cuando empezaron a subir, el ascenso fue tan largo y agotador para ellos. Pero al llegar a la cima, todo cambió. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Desde allí arriba, el valle donde vivía Mateo se veía completamente distinto. Los lobos que él veía que estaban rodeándole constantemente, donde causaba temor a Mateo, parecían tan pequeños, apenas unas pequeñas manchas que habían alrededor de su rebaño. Esas nubes de tormentas pesadas a sus pies. Y había un sol brillante, radiante sobre la tierra donde se encontraba Mateo. Desde la cima, los grandes problemas del día a día de nuestras vidas pueden verse diminutas y manejables. El anciano le dijo a Mateo: tú no puedes cambiar las tormentas del valle, pero tu perspectiva cambia dependiendo de dónde decides vivir, Mateo. ¿Dónde quieres vivir, Mateo? ¿Allí en el valle o en lugares celestiales? En la cima. ¿Dónde quieres vivir? Si vives solo en el valle, los problemas te van a empezar a aplastar. Pero si subes conmigo hasta esta altura, verás que todo está bajo control. Y que nada te puede dañar, Mateo. ¿Qué decisión vas a tomar, Mateo?, le pregunta el anciano. Y yo te quiero preguntar el día de hoy, iglesia, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a quedar allí en el valle o vas a subir a la cima? Porque estar en lugares celestiales funciona exactamente igual a esta historia espiritualmente hablando, iglesia. Es la posición más alta que existe. Porque el creyente, porque el Hijo de Dios está unido a Cristo. Tu amado Rey está en la cima. Iglesia, tu amado Rey está sentado en lugares celestiales. Y te ha llevado legalmente, y escúchame bien lo que voy a decir, te ha llevado legalmente a ese lugar para que te sientes juntos con Él. En el ámbito espiritual debemos tener claro, una vez asentado estos fundamentos básicos para que tú puedas comprender qué significa estar sentado en lugares celestiales, entonces vamos a disgregar 3 puntos fundamentales, pero hoy en este capítulo voy a desarrollar uno y a la próxima lo demás. Estos puntos son relevantes, que nos van a llevar a tener una vida revelacional
para que nuestras vidas no se queden tener vidas solo emocionales, sino revelacionales. Y para eso le vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo para que pueda obrar a nuestro favor y nos llevará a tener una vida sentado en lugares celestiales. Punto número 1. Si yo estoy sentado en lugares celestiales, hay una verdad que no debo de perder de vista. Este punto número 1 es, tengo una posición de victoria por el sacrificio de mi Señor Jesucristo. En Romanos 8:37 dice lo siguiente: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta mediante Cristo, quien nos amó. Esta palabra griega, victoria absoluta, inquebrantable, se traduce principalmente con la palabra Nike. Esta palabra Nike es sustantivo y su verbo derivado Nikao. Estos términos transmiten la idea de una conquista total, triunfante y una dominación absoluta frente al adversario. Nike, victoria y conquista. Sí, iglesia, victoria y conquista. Que tú caminas triunfante espiritualmente en Cristo, frente al pecado y frente a las tinieblas, frente a las situaciones a la cual se pueda presentar en tu vida. Nikao significa vencer, conquistar, salir victoriosos. Es por eso que en 1 Corintios 15:57 dice lo siguiente: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba hablando algo maravilloso y él empezaba a celebrar porque estaba recibiendo la revelación de la palabra y estaba entendiendo que tenemos ese triunfo definitivo. Y por eso que él estaba declarando: gracias a Dios que nos da la victoria, Nike, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria, esta autoridad, tiene acceso cada hijo de Dios. Sí, iglesia, esta victoria, aprópiate, que sea revelacional en tu vida, porque legalmente te corresponde. Pero necesitas que te apropies de la palabra, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nos ha entregado una victoria total para que tú y yo podamos disfrutarlas. Esta victoria se logra por la autoridad y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no por tus fuerzas. Sí, no es por tus fuerzas, sino por el sacrificio y la obra concluida por nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:37 dice lo siguiente: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta en medio de Cristo, quien nos amó. Pablo nos recuerda una y otra vez y nos dice que tenemos una victoria total e irreversible, iglesia. Somos más que vencedores. Una victoria absoluta gracias al amor de Dios. El triunfo de un hijo de Dios es gracias a la obra maravillosa
de nuestro Señor Jesucristo. Eso no significa, iglesia, que no vas a enfrentar dificultades aquí en la tierra, en este mundo. Porque el Señor nos dijo que aquí en esta tierra vamos a tener dificultades. Sino que nos está diciendo que la victoria fundamental del sistema de este mundo ya ha sido asegurada por Cristo Jesús. En 2 de Corintios 2:14 dice lo siguiente: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nos está diciendo, a la luz de la palabra, Pablo, recibiendo la revelación que Cristo siempre, en Cristo, llevas un desfile triunfal, iglesia. No de derrota. Somos más que vencedores, triunfantes en Cristo. Pero tú tienes que saber que tu posición de victoria absoluta en Cristo es una realidad absoluta para tu vida. Donde declaramos que somos más que vencedores. Porque tú ya no luchas por la victoria, iglesia, sino tú luchas desde la victoria que Él ganó en la cruz. En 1 de Juan 5:4 dice lo siguiente: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Es por eso, iglesia, que es necesario que tú mastiques la palabra, que tú saborees la palabra, que aromes la palabra una y otra vez hasta que venga la revelación a ti y puedas comprender que tu posición es de victoria en Cristo Jesús, porque Él la ganó en la cruz. Una joven llamada Eliana, que se sentía agobiada por las dificultades que se le presentaban en la vida, las deudas la abrumaban completamente. Producto de esas deudas, los problemas familiares le acechaban día a día en cada momento de su vida. Y la incertidumbre que se empezó a levantar sobre el futuro le hacían sentir a Eliana o a Elena como si estuviera perdiendo la guerra. Cada día se despertaba y se sentía más cansada del otro día, tratando de cargar todo por sus propios hombros, queriendo hacer las cosas con sus propias fuerzas y a su manera. Sentía que cuando iba a su oración, Dios no la escuchaba. Ella percibía que la derrota la perseguía cada día de su vida. Un día, al borde del agotamiento emocional, espiritual, se arrodilló a llorar y sintió que Dios le daba una nueva perspectiva, completamente nueva a su vida. Ella no vio su vida como si estuviera en medio de un campo de batalla rodeado por sus enemigos que la intimidaban, sintiéndose cada vez más arrinconada
por la oscuridad y por las tinieblas. De pronto, cuando estaba ella en esa situación, escuchó una voz apacible y clara que le decía: Elena, Elena, estás luchando con tus propias fuerzas. Mira detrás de ti. Ella, al mirar detrás, vio que su Rey de Reyes, que el Señor Jesucristo, estaba de pie. Y empezó a darse cuenta que el campo de batalla ya había sido conquistada por él. La cruz en la que murió no era un símbolo de derrota, sino un estandarte de triunfo absoluto sobre el pecado, sobre el temor, sobre la muerte. El enemigo ya había sido vencido. En ese momento, Elena se quedó pasmada completamente porque ella estaba mirando con unos lentes espirituales totalmente anonadada, impresionada, porque su Rey, el Señor, le extendió la mano y le dijo: hija, Elena, Elenita, esta guerra ya la gané yo. Ahora levántate, vístete y póngate toda tu armadura y camina en esa victoria. Y no pelees por ganar. Pelea porque yo ya la vencí. Pelea desde la condición, desde la posición de victoria. Porque yo te he entregado esa victoria. Porque yo la gané en la cruz. Elena, hija, entiende. En Colosenses 2:15 dice lo siguiente: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces Elena comprendió en ese instante y recibió su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa fuerza que no tenía, esa fuerza que ella creía tener bajo control de todas las cosas, con su propia capacidad para resolver los problemas, recibió esa fuerza que viene directamente del cielo. Esa sustancia especial de la gracia maravillosa que le da la habilidad, que le da la capacidad, que le da la destreza para pararse firme, pero aprender a descansar en esos lugares celestiales. Desde ese día, Elena, cuando enfrenta una dificultad, en lugar de llenarse de ansiedad, de angustia, de duda, recordó que la victoria estaba asegurada por aquel que lo amó. Y ahora yo te pregunto, iglesia, ¿estás peleando con tus fuerzas? ¿Una y otra vez con tus fuerzas? Hoy te sientes cansada, agobiada, angustiada, desanimada. El Señor nos dice, iglesia, a la luz de la palabra, te he entregado una posición de victoria por mi sacrificio en la cruz.
para que camines victoriosa más que vencedora, para que empieces a desfilar triunfante frente a las situaciones, frente a los problemas. Quiero que aprendas a descansar en mi promesa. Quiero que aprendas a sentarte en esos lugares celestiales, para que puedas mirar que tus enemigos están puestos al estrado de tus pies. Sentado en esos lugares celestiales, puedas disfrutar vivencialmente que eres de la realeza, que eres victoriosa. Quiero hija, hijos, que empiecen a pelear desde la posición en la que les he entregado, esa posición de victoria, y puedan disfrutar completamente y enfrentar cada dificultad que se presente en sus vidas, recordando que el triunfo, que la victoria está asegurada. Iglesia, inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, tú eres ese Dios maravilloso, eres ese Dios glorioso y majestuoso, santo y bendito. Te damos gracias, Padre, porque nos has llevado en Cristo Jesús a sentarnos en lugares celestiales contigo, Padre. En ese lugar nos has entregado poder, autoridad, Padre, para poder gobernar las circunstancias, las situaciones, Padre. Aprender a descansar en ti, papá. Aprender a reposar, a confiar, Padre, que tú eres el Rey del universo y nos has hecho más que vencedores. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no es solo contenido, es semilla. Y una semilla puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó, te edificó, no te la quedes solo para ti, compártela. Puede ser exactamente lo que alguien en tu lista de contactos necesita escuchar hoy. También puedes apoyarnos dándole like al video, comentando, interactuando. Eso nos ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Si Dios pone en tu corazón sembrar para este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras donaciones. Cada aporte nos ayuda a seguir creando espacios, enseñanzas y contenido que edifique vidas dentro y fuera de la iglesia. Recuerda que no caminamos solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Que Dios te bendiga.